Bueno, señores, ya saben que yo soy José Domínguez y que vengo a liberarlos de las ataduras, de las mentiras, de las religiones y de todo tipo de ataduras, de prisión, vaya. Ahora, quiero que se vayan preparando para lo que viene, porque este mensaje está calientito y vamos a exponer un tema diferente y nuevo, vaya. Y vamos a sacar a flote algo que no está ni siquiera contemplado en la Biblia, lo quitaron, vaya. Lo quitaron. ¿Por qué? Porque la Biblia fue traducida al griego y al hacerla en griego, lo que fue en hebreo no aparece en la Biblia, no aparece lo que está en hebreo. Pero ¿a qué se refiere este mensaje con eso? Es muy sencillo. Fíjense que lo que se refiere allá por el año 100, 164, por ahí, entre el año 165, todos esos años, muchos dicen que en el año 200 antes de Cristo se formó un grupo que se conocía como los macabeos en aquellos años de antes de Cristo, los macabeos, vaya. Y estos macabeos se asociaron con otros grupos, eran grupos anarquistas, eran grupos que funcionaban entre allá las orillas entre el monte, allá entre el desierto, por ahí andaban, y se componía de varios grupos, se componían de los sicas. Los sicas eran personas entrenadas para matar, eran exclusivamente de por ahí proviene la palabra sicario, de la palabra sica. ¿Por qué? Porque ellos estaban entrenados, entrenaban, practicaban para matar a gente y usaban una pequeña daga que era curvia y con esa daga le cortaban el gañote a la gente. Ahora fíjense, estaban los macabeos, estaban los icas, estaban los celotes. Los celotes también era otro grupo. Yo vengo pensando que viene siendo como una especie de grupos de rebeldes, pero no de religión. ¿Por qué? ¿Por qué razón no? Bueno, ellos eran celosos en su religión judía. Ellos se dedicaban a defender su religión judaica, la religión judía. Los judíos es una religión. Los judíos no es un pueblo, no, es la religión judía. Y cuando me refiero a judío, me refiero a la religión. ¿Por qué? Porque ya judíos ya no hay. Ya todos esos judíos de ahí ya no son judíos, ya son de otros, son ixos y de otros. Pero ahora fíjense el detalle que hay. Cuando yo les digo que existieron estos grupos, porque también existieron otros grupos llamados los mesiánicos. Los mesiánicos era un grupo que estaba junto con los sicas, con los celotes y con los macabeos. Estaban ahí los herodianos y eh, también estaban los flavios, era otro grupo, los flavianos o flavios. Había muchos grupos y esos grupos eran anarquistas, porque no eran grupos que estaban a la obediencia del sistema de ellos, no, ellos eran rebeldes, ellos hacían lo que ellos querían, pero ellos combatían, defendían al pueblo y se formaban grupos y se iban y hacían, y ellos se encargaron de sacar a los griegos de ahí, cuando los griegos en ese año, en el año 164, los griegos fueron expulsados de ahí por estos grupos de rebeldes. Entonces hubo un tiempo de paz, como unos 100 años de paz ahí en ese pueblo. No había invasiones, hasta que ya entraron los invasores, estos romanos. Ahora fíjense el detalle. Lo que voy a decirles ahora es
acerca de este grupo llamado los mesiánicos. Los mesiánicos, por ahí se escucha que existen judíos mesiánicos, pero no se vayan a confundir, judíos mesiánicos no es lo mismo con mesiánico. Judíos mesiánicos son, son cristianos, es una secta cristiana, pero se hacen llamar judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque son judíos, por eso se hacen hablar o mencionar, se hacen llamar judíos mesiánicos. No, el grupo del que yo les estoy hablando era mesiánicos, nada más mesiánicos. ¿Qué cosa era un grupo mesiánico? Ellos eran los que promovían la idea de un Mesías. Ellos eran los que convocaban y hablaban y ellos le daban el, el interés necesario a ese tema del Mesías y se formó el grupo de los mesiánicos. Ahora, ¿qué tanto duró ese grupo mesiánico? Pues duró hasta que, hasta que se acabó. Yo diría que en el tiempo de Jesús, Jesús llegó a formar parte de ese grupo mesiánico y ese grupo mesiánico a él lo presentaron como Mesías, pero era una pequeña cantidad allá. Los mesiánicos era una baba de perico, una cualquier cosa. Digamos un 5% del grupo judío era de los mesiánicos, era una cualquier cosita de nada. Y ellos promovían este movimiento llamado los mesiánicos. Cuando, cuando se muere este Yeshua, lo matan, lo agarran con otros dos de sus compañeros, y por eso la Biblia, la hebrea, dice, hay ciertas Biblias que dicen que él fue crucificado en medio de otros dos delincuentes. No, no dice que entre delincuentes como lo presentan los cristianos, no, dice que con otros dos de sus compañeros lo agarraron con otros dos y los crucificaron, y eso que soltaron a Barrabás, pero soltaron y estos, él quedó en medio porque él era el líder, lo presentaron y lo pusieron en medio de dos. ¿Por qué? Porque él era el líder de los macabeos, de los mesiánicos, de los sicas, de los celotes y todos estos grupos. Él era el cabecilla, él era un rebelde. Yeshua era el líder del grupo. Ahora fíjense, por eso él hablaba y mencionaba acerca del judaísmo, él hablaba del judaísmo. Aquí quiero que quede bien claro. Yeshua defendía al pueblo, al pueblo judío. Él era parte de estos movimientos. ¿Y por qué en la Biblia no está? ¿Por qué no se menciona nunca el grupo de los mesiánicos? ¿Por qué? Porque lo quitaron. A este grupo de los mesiánicos lo removieron, lo extirparon. Cuando hicieron ciertas operaciones quitaron este grupo, pero ¿por qué sabemos que existió el grupo de los mesiánicos? ¿Por qué? Fíjense, ahí en Jerusalén, ahí se movía el grupo de los mesiánicos. Los mesiánicos era el grupo de los mesiánicos porque ellos promovían la idea de un Mesías. Ese era su punto, su tema de ellos. El tema principal era el Mesías y entonces ya tenían Mesías. Presentaron a un tal Simón, presentaron a un tal Judas Macabeo, a otro un tal Simón el celote, presentaron a varios, pero era el mismo grupo mesiánico el que iba presentando Mesías. Encontraban a uno y lo presentaban y decían, este va a ser el Mesías, no, este va a ser el bueno, pero era un grupo, una especie de secta. Era como una secta, ellos promovían la idea de un Mesías. Por eso se conoció como el grupo de los mesiánicos. Y dicen, ¿y este José de cuál fumó? La fumaría verde.
No, no la fumé verde, estaba buena. Si no me creen, pregúntenle a Antonio Piñero. Antonio Piñero es un filólogo y él expone todo el tema exactamente como está. La verdadera realidad es de que existió un grupo llamado los mesiánicos y este grupo llamado los mesiánicos eh, es el que promovió la idea de un Mesías. Cuando murió Yeshua, entonces los mesiánicos se dispersaron, pero empezaron a hacer ciertos movimientos ahí y cuando un día, allá por el año 50 después de Cristo, o cuando Pablo empieza a escribir cartas, el apóstol Pablo, entre comillas, empieza a escribir cartas, escribe algo muy curioso y dice que un tal Bernabé se va a Etiopía, se va para Etiopía. Entonces, cuando va, dice que era un pueblo de los griegos allí. Ahí se va y encuentra un pueblo griego. Pero todavía estaban los apóstoles, todavía estaban todos los apóstoles, entre comillas. ¿Por qué? Porque de apóstoles no tenían nada. Si ustedes se ponen a ver, Judas Iscariote era un Sica, uno de los Sicas. Pedro y Andrés eran seguidores de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque a Juan el Bautista ellos lo estaban considerando como Mesías. Ellos, a cualquiera que se movía, todo lo que se movía, le decían Mesías. Y miraban a Juan y miraban y pues él es el Mesías. Pero ¿qué pasó con Juan? Que les dijo que él no era. Pero que no dejaran de participar, que siguieran participando. Ahora fíjense el detalle que hay. Tenemos este pequeño detalle. Existió este movimiento llamado los mesiánicos y cuando fueron a Etiopía se encontraron con que allá, como eran griegos, cuando llegaron les dijeron cristianos. ¿Por qué les dijeron cristianos a Pablo, a Bernabé y al movimiento? Les dijeron cristianos. ¿Por qué les dijeron cristianos si Cristo aún no existía? Me refiero a que Cristo, el Cristo que está en la Biblia, aún no era reconocido como Cristo. Él era reconocido como un grupo, como líder de los mesiánicos. Cuando a ellos les dicen mesiánicos, no les dicen por su líder, por Jesús, les dicen mesiánicos porque pertenecían al grupo mesiánico. Ese era el detalle, por eso les dijeron cristianos, porque mesiánico significa cristiano. En hebreo, la palabra mesiánicos significa cristianos en griego. En griego cambia, sí, en la palabra Mesías, en, en griego significa Christoph. Bueno, pues la palabra mesiánicos, que viene siendo el plural de Mesías, significa cristianos. En Mesías, Christoph, mesiánicos, cristianos. Es una palabra plural. Cristianos es una palabra plural. Cuando tú dices yo soy cristiano, quieres decir que tú eres del grupo de los mesiánicos. Eso significa la palabra cristianos. No es la palabra Cristo, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque Cristo no llegó hasta ser Cristo. Ellos cuando predicaban de Cristo, no predicaban de Jesús. Este detalle lo tenemos que aclarar perfectamente. ¿Por qué? Porque ellos no podían hablar de Cristo como Mesías. ¿Por qué? Porque Cristo no fue Mesías. Ya, eso ya estamos hasta la rechingada, ya vaya.
Este detalle no se llevó a cabo. No, él no fue Mesías, él fue un ocelote, pertenecía al grupo de los celotes. Pero entre su grupo, andaban metidos los demás. Los sicas, que venía siendo Judas, era un sicario, era uno de los sicas. Teníamos a los que seguían a Juan, que venía siendo Pedro y Andrés, y todos los apóstoles que se mencionan eran de los demás grupos, eran sicas, eran de todos esos grupos, formaron el grupo de los... y ellos cuando eh, no sé si no se han puesto cuidado, pero no se mencionan en la Biblia. El único que los menciona es Pablo, pero porque Pablo ya no es por parte de los mesiánicos. Pablo ya no fue mesiánico. Pablo ya fue cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra mesiánico cambió al griego, y los griegos ya no son mesiánicos, son cristianos, pero viene siendo el mismo movimiento, pero es un movimiento de los rebeldes, son personas que estaban en oposición, y cuando se menciona cristianos se está mencionando al grupo rebelde de los macabeos. Ellos eran los verdaderos cristianos, el grupo rebelde de los macabeos. Porque Jesús no es por parte de Jesús. ¿Por qué no? Porque, porque Jesús no fue Cristo. Jesús nunca fue Mesías, nunca lo aceptaron. Así que de esta forma no podían ellos predicar una mentira. ¿Cómo van a ir a predicar mentiras allá? A decirles es que Él era el Cristo, Él era el Mesías. ¿Cómo va a ser el Mesías si nunca fue ungido? Ahí estarían mintiendo, vaya, estarían diciéndole mentiras a la gente. Entonces sería una doctrina mentirosa. Se hizo muy popular y empezaron a predicar. Pasaron unos de otra pasaron unos señores de otro país, vaya, y pasaron a Etiopía y empezaron ahí a hablar de que estaba el grupo de los mesiánicos, y que, miren que ellos predican de un Mesías. Sí, pero el Mesías era una esperanza de alguien que llegaría. Lo que se predicaba no era que ya estaba, sino que iba a venir un Mesías, que iba a llegar un Mesías y que estaba por llegar. Ese era el mensaje. Pero el detalle que hay es que cuando empezaron a llamar los cristianos, se distribuyó la palabra cristianos en griego. Pero todos pensaron que se trataba de un Cristo. Pues mala noticia, no se trataba de un Cristo, se trataba de un grupo rebelde que se llamaban mesiánicos. Y por esa razón, eh, ahorita ya se formaron grupos aquí en Estados Unidos de los judíos mesiánicos. Es una secta, ya está grande la secta, pero, pero no son cristianos, son judíos mesiánicos. Y ellos guardan el sábado y guardan la ley, guardan todo, vaya. Son muy similares a los sabáticos, a los adventistas. Pero eh, de ese grupo mesiánico que se conoce como el grupo mesiánico de los rebeldes de ahí se hizo esa fama, se corrió la fama de los mesiánicos a tal grado que de ahí salió el Apocalipsis. Y de ahí salieron muchas historias que le fueron poniendo al grupo mesiánico de los ocelotes, de los macabeos. Y este grupo llegó a tener tanta que sacaron una historia de 144,000 elegidos, de los que serían muertos por causa del cristianismo, del mesianismo. Sería del mesianismo. Aquí quiero que quede bien claro.
Si hay un grupo, dice la Biblia, dice ahí que son 12,000 de cada tribu, de judíos. Aquí no menciona a los gentiles, nada más menciona a griegos. Pero el mensaje de Pablo de Tarso va unido también a los griegos, también les menciona. Él le predica tanto a judíos como a griegos, pero no le predica a los demás. Él no predica para los gentiles, para el resto, solamente para los griegos. Pero es que los griegos forman parte del complot. Pablo es un líder de un complot para hacer una unión entre el judaísmo y la religión católica o el cristianismo, vaya. Pero el cristianismo forma parte de una palabra falsa. ¿Por qué? Pues porque todos creen que cristiano es ser de Cristo. No, cristiano es ser mesiánico. Sí, es una palabra plural. Cristiano no es de Cristo, sino plural. ¿Cómo cómo van a conectar lo singular con lo plural? No se puede. ¿Por qué? Porque cristianos es de mesiánico. Mesiánico significa cristiano. Así que si eres cristiano, ¿cómo vas a ser de Cristo? Cristo es plural, es singular. No puedes conectar lo plural con lo singular, no se puede. Es como la palabra Elohim, ¿cómo la vas a conectar con Yahvé? No se puede. ¿Por qué? Porque Yahvé es un Elohim. Y Elohim es plural, pero es uno de los Elohines. Eso es la palabra plural. No es, si fuera singular, entonces no existirían muchos dioses, nada más existiría este Dios Yahvé. ¿Por qué? Porque la palabra Elohim la interpretaron como el Dios nada más único. Así la interpretaron, pero no la pueden cambiar porque es plural. Así la palabra mesiánicos es plural. Así que los que están diciéndose ser cristianos son mesiánicos, del grupo de los mesiánicos. Esto no se dio a conocer. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca salió en hebreo, la Biblia no se dio a conocer en hebreo, se dio a conocer en griego. Y en griego nada más lees lo que dice la Biblia, pero nunca te has puesto a pensar que esa palabra proviene de otra parte. Y ese grupo de mesiánicos, ellos tenían la ilusión de que llegara a su Mesías, pero nunca llegó. Y pusieron la esperanza en Yeshua, pero Yeshua solamente fue el líder de ellos, nada más. Cuando lo mataron, se acabó el show. Y es cierto que Yeshua tenía mucho conocimiento. Él hablaba de muchas cosas bonitas y ¿no? Te bajaba las estrellas, y como cuando andas enamorando a la muchacha y le bajas la luna y las estrellas y le dices que tienes un coche. Y dice, no, chamaca, pues yo tengo mi coche. Ya cuando la llevas a conocer a tu familia y te dice, oye, ¿dónde está el coche que me vas a enseñar? Ya la llevas y ahí está el marrano, un marrano grande, pues ese es el coche. Acá en mi pueblo le dicen coches a los cochinos. Ahí está mi coche. Oh, me engañaste, nomás me dijiste que te diera la prueba para engañarme. Bueno, está bien si el detalle. El mesianismo es el cristianismo, es la misma burra. Lo mismo, mesianismo, cristianismo. No es por Cristo, no es por Yeshua, no es por Jesús. Jesús ya aclaramos, ya dijimos que no existió, vaya, existió como líder de grupos rebeldes, y estos grupos rebeldes, cuando lo mataron, hasta ahí llegó nada más. ¿Por qué? Sí quedaron ciertas enseñanzas, pero a lo que voy, fíjense,
las palabras que están en lo que es el Nuevo Testamento, de que él lo dijo, son palabras atribuidas, se las atribuyeron. ¿Por qué? Porque ahí lo presentan ya como un profeta, como alguien que llegó a ser grande y le dieron esta importancia, pero se la dieron los mismos mesiánicos. ¿Quiénes eran los mesiánicos? El grupo que él lideraba. Este grupo mesiánico se componía de varios grupos. Entonces, fíjense, ¿por qué a Jesús lo mataron y, y lo fueron a sacar de la tumba? ¿Quiénes fueron? Quiere decir que él no estaba solo, tenía más gente. Él pertenecía a un grupo, él no es cierto que andaba solito, no, no es cierto, así te lo hacen ver, pero el grupo de los macabeos era un grupo grande y eran puros asesinos, puros sanguinarios, ellos no se tentaban el alma para matar, los sicarios era un grupo grande de puros sicarios, ellos mataban gente para desayunar, ya se habían descabechado a alguien. Ahora fíjense, pues claro que ponen dos pobres guardias ahí en la tumba, dos romanos, dice ahí que pusieron dos. Cuando llegan, al otro día los pobres estaban temblando y no pudieron decir la verdad. Esos hombres se vieron rodeados de sicarios, se vieron llenos ahí de macabeos y de celotes. ¿Cuál era el plan? Era hacer pasar a Yeshua como que había revivido. ¿Por qué? Porque la intención era causar una impresión contra los líderes de Roma y hacerlos creer que el Mesías había revivido, que había resucitado. Ahora fíjense el detalle que hay. Había muchos que se parecían, decían que había un tal Tomás que era hermano gemelo de Yeshua. Había unos muy parecidos y en ocasiones se presentaba cualquiera de ellos y se hacía pasar por Yeshua y dicen que no los conocían. Dice, caminé con él todo el camino y no lo conocimos hasta que nos dijo que, que le diéramos de comer. Cuando él dio la bendición, entonces dice que lo conocieron, que él era. Porque había varios ahí que se parecían mucho a él. Es muy probable que a él no lo mataron, tal vez estaba vivo, no lo sabemos porque no hay información, a lo mejor estaba vivo, pero de eso a que anduviera caminando al otro día, son dos cosas. ¿Cómo va a andar caminando una persona que tiene una herida que le atravesaron toda la costilla y esa persona mínimo tenía que estar en algún lugar reparándose su cuerpo, de perdida unos 15 días para medio alivianarse? ¿Cómo va a levantarse al siguiente día? Oye, pues ¿qué creen que está uno tonto? Fíjense cuál es el detalle aquí. ¿Cómo es que llegan a Etiopía? Llegan allá y los llaman cristianos. Aquí es donde está el misterio, porque cristiano es la interpretación de mesiánico. Es la misma como si les estuvieran diciendo mesiánico, nada más que se lo están diciendo en otro idioma, pero es la misma burra. Ahora, llegan a Etiopía y les llaman por primera vez, dice ahí, cristianos. Y todos, ¡ay, ya vieron, los cristianos! Los curas católicos hasta se les sudan las nalgas, se emocionan, ya vieron, no, no, no. Pero lo que no saben es que es la interpretación de mesiánicos. Y mesiánicos era un grupo de que andaban con los celotes, nada más que no aparece. ¿Por qué? Porque lo removieron lo quitaron, no existe, no está. Pero ¿por qué los llaman mesianos? ¿Por qué los llaman supuestamente mesiánicos? Pues porque ellos eran de ese grupo, por eso. Ahora fíjense el detalle, no era por Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua no calificó, no,
no era, Yeshua no era calificable. ¿Cómo lo van a calificar? Ahora, necesitamos analizar la situación. ¿Por qué? Porque una persona limpia de la mente, totalmente libre de ataduras de cualquier sugestión religiosa, no podría entenderlo. Ya le estaría buscando la manera de acomodarme y decir, no, es que sí, es que Cristo es el bueno, por eso, no. Aquí estamos tratando de que se desligue el mensaje de toda atadura, de que la explicación llegue y no sea una explicación de lo que es la verdadera eh, la verdad, vaya, la realidad. ¿Por qué? Porque estamos tratando de desenvolver este misterio. ¿Cómo es que llegan a Etiopía y cuando los presentan allá les dicen cristianos? ¿Cómo va a ser? Si Cristo todavía no existía. Cristo no existía porque Cristo fue una transliteración tardía. Ellos todavía no sabían que existía un Cristo, no sabían. La, la, la palabra de un Cristo se pasó después, cierto tiempo después. Después con los escritos de Pablo, ya en los escritos, en las cartas, pero los evangelios no existían todavía. Todavía no existían ni los evangelios, ni la carta de Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni Marcos. No existían, vaya. Esas cartas fueron escritas hasta por el año 70, del año 70, cuando fue destruido el templo de Jerusalén. Después empezaron a surgir las cartas, los evangelios, pero antes no existía un Cristo. La palabra Mesías, cuando se hablaba de un Mesías, era de un Mesías que esperaban, que tenía que llegar a reinar, a gobernar Jerusalén, que tenía que llegar a reinar como rey, como un gobernante, como un líder político, un líder que se iba a sentar a gobernar a todo el pueblo judío, pero no era un de todos sabían, todos conocían a los grupos rebeldes que había ahí. Eran anarquistas, eran grupos anarquistas. ¿Por qué? Porque un anarquista es algo que se levanta en armas y está eh, se subleva, vaya, se pone en la parte opuesta de los verdaderos representantes de la ley. No se sujeta a la ley, vaya, es un anarquista. Pues ellos eran anarquistas y ellos no podían presentar a un Mesías. ¿Por qué? Pues porque pues necesitarían estar muy tontos, vaya, para no entender que no había ningún Mesías, no existía. Si ellos decían, no, es que él era, pues estarían en pañales, serían unos pobres sonsos, para no entender que no, que al que colgaron, al que crucificaron no calificó. Lo supieron todos los judíos que no calificó para ser Mesías. Pero ya antes que él ya habían presentado a otros. Ya tenían a otros como a Simón Macabeo, a Judas y otros más, vaya. Hubo otro Yeshua. Después del siglo primero, en el siglo segundo, existió otro Yeshua. Y está registrado sus datos, sus informes de que existió otro Yeshua, pero no existe nada acerca del Mesías este que colgaron. No existe, vaya, no existió. Es una... Lo que hicieron los señores, estos mesiánicos, lo que hicieron fue presentarle un espectáculo ahí a los señores, ellos inventaron todo. ¿Para qué? Para hacerse notar, vaya. Ellos sabían claramente que no podían presentar a un rey. Lo sabían más que cualquiera, no podían, ¿por qué? Pues porque era una minoría, eran, digamos, el 5% de la población judía lo que se conformaba ese grupo.
era una pequeña porción, vaya. ¿Cómo van a presentar a un Mesías si eran cualquier baba? Ahora, eh, esto sucedió en el siglo primero, ya después del año 33. 33, 34, hay quienes dicen que fue crucificado allá por los 40 años, allá por el año 40, 42, por ahí, entre 40 y 42, pues porque él tenía 7 años cuando, 7 años antes de Cristo ya estaba Jesús, ya había nacido, ya existía. ¿Por qué? Porque había un tal Quirino que, que había hecho un censo. Ese tal Quirino había hecho un censo en Judea, y ese fue el censo donde fue José a registrarse al censo. Pero ese censo pasó años antes. Así que si Yeshua ya existía desde entonces, pues ya estaba muy grande. Para cuando empezó su primer año, ya él ya estaba grandote. Pero no hay una comprobancia, vaya, no hay unas pruebas contundentes. Ahora fíjense el detalle. Eh, en Samaria y en Galilea, fíjense bien lo que estamos hablando, porque esto va a ser muy grande, vaya, muy explosivo. Entre Samaria y Galilea fue donde se empezó a configurar este grupo de los mesiánicos. Ahí, y no es en Jerusalén, sino que en Samaria. Y Samaria por lo regular es un pueblo compuesto de puros gentiles. Y uno que otro judío nada más había ahí. Samaria y Galilea, y Samaria venía siendo un grupo del, pues ya no eran, ya casi ya no eran israelitas ahí, ya eran de otro, por lo regular eran del grupo de los israelitas. ¿Por qué? Porque Samaria era la capital de Israel en ese tiempo, cuando fueron exiliados los israelitas, cuando llegaron los asirios y se llevaron las 10 tribus, cuando estaba el rey Roboán, el hijo del rey Salomón. Entonces, estas 10 tribus del pueblo israelita se dispersaron, se fueron. Y entonces los que llegaron a habitar en esos lugares eran puras personas de allá, de Asiria. Fueron los que llegaron a invadir ahí y se revolvieron, se mezclaron. Por eso los judíos ya no querían a los samaritanos, los tenían como impuros, como inmundos, vaya, como personas que ya eran gentiles, los trataban de gentiles. Ahora fíjense, ¿a qué voy? Ahí en Galilea se configuró este grupo de este grupo que les estoy hablando, de, de los mesiánicos. Y ese grupo se vino a Jerusalén cuando escucharon que fue dicho que ahí andaba un hombre predicando llamado Yeshua. Entonces se dejaron venir y se llenó todo ese pueblo de estos señores mesiánicos. Pero este grupo ya estaba, ya existía. Los, los, los llamados discípulos, que eran muchos, ya existían. No se formaron después, sino ya existían antes de Cristo. Era una banda, era un grupo que configuraba las pandillas de los macabeos, de los celotes. Ahora fíjense cómo está el detalle. Se configuró este grupo y comenzaron a llenar ahí de, de gente. Se llenó todo ese lugar. Y claro que el interés era hacer un movimiento, vaya, un movimiento para establecer ellos el judaísmo. De ahí salen lo que es el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque de ahí aparecen 3 Cristos. Ya en el Apocalipsis ya se completó otro Cristo,
Ya el Apocalipsis el libro de Apocalipsis ya te está hablando de otro Cristo, ya no te está hablando del Cristo griego, del que sale de los mesiánicos. Fíjense cómo está el detalle. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es el pueblo de Israel es el que viene en el caballo blanco, es el que está montado en el caballo blanco. El pueblo de Israel, él es el Cristo que viene en el caballo blanco. Es el pueblo israelita que viene a, con las ropas llenas de sangre, con una espada. Por eso la Biblia le dice que es la espada de hierro. Pero es el mismo pueblo israelita, es el Mesías de su Dios de ellos, de ese Dios. Ese es su Mesías, el pueblo israelita. No vayan a pensar que es el del Apocalipsis, el del 7:14. ¿Por qué? O de 14:12. ¿Por qué? Porque Isaías 14:12 no está hablando del mismo Mesías. Todos dicen que está hablando del que debilitaba las naciones, del que no, era del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor se, se configuró y lo tratan como si él fuera el chamuco, el colorado. Pero resulta que hay gente que que lo combinan y dicen, es lo mismo. No, no es lo mismo. Pongan bien cuidado que cuando predica un predicador, te está diciendo que viene este es el del caballo, el que viene a derrocar a sus enemigos. Pero resulta que no es así. Claro que no. Existen un montón de profecías y estas profecías surgieron de profetas falsos. Yo diría que lo que es el Apocalipsis es un profeta falso. El que escribió el Apocalipsis ya no surgió de eh, de este mismo, en realidad lo que se habla del Mesías, no en la Biblia, en la Tanaj, en la Biblia hebrea, no hay un solo versículo que hable del Mesías. No hay nada. Todo lo que habla ahí en Isaías 53, Isaías 7, Isaías... Hay varios capítulos y versículos donde está hablando de... Eh, hay uno que habla del hijo de Isaías, que se llamará Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Así significa el nombre pero era el hijo del rey, del profeta Isaías. Ese es uno. Otro, hay como 3, 4 versículos y cada uno va dirigido a diferentes mesías. Este mesiánico fue mal interpretado y es el mesiánico plural, que se conoce como cristianos. Y el singular, que viene siendo el Mesías, al que le atribuyen el atributo o el puesto de Mesías, es a Yeshua. Pero ¿cómo va a ser Mesías si no fue? A él es al que le llaman Mesías. Y en griego ya viene siendo Christoph, singular. Pero ¿cómo puede ser Christoph? ¿Cómo puede ser si realmente no fue? La gente de ese tiempo supo claramente. Un 95% de los judíos estuvo totalmente consciente de que no fue. Lo rechazaron. ¿Cuántos lo rechazaron? El 95% de los judíos dijeron es que él no es, dice. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo va a ser si mira, lo colgaron, lo mataron, ¿cómo va a ser que tenemos un Mesías que lo cuelgan? Entonces,
¿Cuál era la misión? Era enseñar el judaísmo. Nada que ver con los gentiles. Nada que ver con los gentiles. No existe nada para los gentiles. Los gentiles vienen siendo eh, personas engañadas. ¿Por qué? Porque la religión mesiánica solamente defendían a su mismo pueblo. El grupo, la secta esta de los mesiánicos solamente peleaban para defender a su mismo pueblo judío, pero nunca para defender o nunca involucraron a los gentiles. El mismo Pablo dice, para los judíos primeramente y después los griegos. Así dice, pero no dice, y los gentiles también, no dice nada de gentiles. Claro que en las cartas ya empiezan a envolver una cierta cantidad de gente que va a haber, y el Apocalipsis dice que va a haber una multitud allá arriba de gentiles de muchas naciones, pero ¿quién escribió ese? Ahora, para que sea válido el Apocalipsis tendría que ser verdadero el Dios judío. Ahora, yo me pregunto, si existió otro Dios que estuvo, que sí fue el verdadero, que fue real, pero que este era el impostor y que había uno que ese fue el que dio todas estas profecías. El problema es que no está, no hay nadie que se atribuya de decir yo soy el de las profecías, yo soy el Dios que escribió todas las cartas de, de los cuatro evangelios, no hay ningún autor intelectual, no hay nada que diga yo escribí, yo mandé a que escribieran que yo soy el todopoderoso y yo soy, no, hasta donde sabemos, todos los dioses de esa época eran gente como tú, como yo, eran un poquito más grandes, pero no dejaban de ser personas, eran personas. Ellos se morían, ellos comían, ellos cagaban también. Ahí en Jerusalén debe haber muchas cacas de Jehová, porque ahí él andaba, entonces ese cagaba, comía, orinaba y cagaba Jehová. Era un hombre como tú, como yo. Yo digo que era porque hasta donde me he dado cuenta algunos ya se han muerto. De esos se han ido muriendo. Hay ciertos detalles, ciertos escritos donde se habla de que ciertos personajes ya están muertos. Hay quienes dicen que en el Vaticano tienen a un ángel, a uno de estos elogines, lo tienen encadenado, lo tienen ahí preso abajo en el sótano del Vaticano. Se han oído muchos rumores de que ahí está uno de esos. Si esos seres fueran poderosos, ¿cómo van a tener a uno ahí? ¿Y por qué lo tendrían preso? Pues porque precisamente sería porque era de los contrarios, de los que venían por parte de este grupo, eh, de los mesiánicos. ¿Por qué? Porque los mesiánicos estaban también respaldados por estos elogines. Los elogines caminaban ahí en ese pueblo, andaban ahí entre ellos y, y se camuflajeaban, eran como los camaleones, se podían disfrazar y andar ahí entre ellos. Entonces, eh, si no sé cuántos saben que en Egipto existió un dios llamado Tot. No sé cuántos saben eso. En Egipto existió un Elohim llamado Tot. Bueno, este Tot tenía sacerdotes y estos sacerdotes fueron expulsados de Egipto. Estos sacerdotes de Tot. Tot era un Elohim, era un extraterrestre Elohim. Y entonces los sumos sacerdotes que salieron de allá eran de su casta, de su misma casta.
y esos son los que se conocen como la tribu de la vid. Vinieron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén y Egipto era lo mismo. Lo que era Canaán y Egipto era el mismo territorio. Canaán pertenecía a Egipto en ese tiempo. Entonces, lo que hicieron estos sacerdotes fue viajar hasta Canaán y ahí se establecieron como levitas. Entonces, ese es el grupo de los levitas que hasta la fecha están siguiendo todos, pero que no pertenecen a la descendencia de los hebreos. Estos eran sacerdotes del dios Tot. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque estos seres se camuflajeaban y caminaban ahí. ¿Por qué cree que se pusieron de sacerdotes? Pues porque ellos comen carne, ellos les gusta la grasa quemada, ellos mismos se preparaban las chuletas ahí. Sí, ellos no esperaban a que fuera diciembre, que el 25 de diciembre, para matar el marrano. No, ellos todos los días estaban haciendo sacrificios. Por eso se pusieron como sacerdotes, para estar ellos alimentándose, nutriéndose y aparte hay una conexión que se necesita para tener contacto con ciertas entidades superiores que están en ciertos planos, y para poder tener contacto tienes que tener el ADN de esas entidades. Por eso para poder ser sacerdote tenías que ser descendiente de esa casta, de esa raza. Sí, no podían poner a otro que no fuera de la misma raza, de la misma especie. ¿Por qué? Porque los sacerdotes recibían mensajes de esas entidades. Era lo que se menciona acerca de Moisés, y pues se dice que no existió Moisés, pero en este tipo de situaciones se requiere de la misma ADN, del mismo genoma, para poder establecer contacto entre él y estas entidades que están en otro plano, en otro nivel, vaya. No están en el mismo nivel de los seres humanos. Y entonces ellos no podía ir cualquiera a hablar con una entidad de estas. No, tenía que ser por fuerza de la misma sangre, de los mismos descendientes. Ahora, en Jerusalén estaba totalmente lleno de estos seres. No sé si alguna vez escucharon a Juan el Bautista decirles prole de víboras. Él les gritó en su cara y les decía prole de víboras. ¿Por qué? Porque hay cosas que no nos dicen. No nos no estaba, ya no hay un escrito donde diga pues es que estos eran de las castas de reptiles y todo esto, no. No, nada más lo sabemos porque Juan el Bautista les gritó prole de víboras. También Elías les gritaba en su cara víboras, y luego también Yeshua les dijo. La diferencia que hay con Yeshua es que era un simple hombre, Yeshua. Hay quienes dicen, es que él tenía mucho conocimiento, él sabía todo y él dejó profecías. El detalle que hay con sus profecías es que no se cumplió ni una. Las profecías de Yeshua no se cumplió ninguna. Y no hay manera ¿por qué? Porque sus profecías, sus enseñanzas eran eh, para su misma generación. Cuando él hablaba de esta generación no pasará, está hablando de sus mismos discípulos que no iban a morir antes que él viniera. Se dice que allá por el año 70, por el año, entre esos años, se escuchó un gran estruendo en el cielo. Hubo una guerra de objetos que peleaban allá arriba, en el cielo. Y todos los habitantes de ahí se dieron cuenta
que hubo una gran batalla en el cielo de aparatos que chocaban y volaban y se escuchaban los cañonazos allá arriba. Se dice que fue la idea de el segundo regreso de este predicador del Yeshua, que ese era, pero se lo, se lo evitaron, vaya, no lo dejaron. Se cree que los que están en el poder son más poderosos y no lo dejaron. Ahora, hace poco, hace muy poco tiempo, también se describe otra guerra en el cielo. Ha habido unas 3 o 4 batallas entre objetos voladores allá arriba. El ser humano no está consciente de eso. ¿Por qué? Porque tienes una venda, no te dejan ver, tú no puedes ver las noticias. No, lo que existe no sale en las noticias. Lo conservan como algo clasificado, te dicen, es que es clasificado. Oye, pero ahí se oye la balacera allá arriba, se escuchan las metrallas. No, no, son cohetes allá están celebrando su cumpleaños en fin de año en otro país y se oyen son cohetes, sí, es que allá celebran el día de la independencia. Órale. Pero nunca vas a saber, nunca. Pero se han presentado varios intentos de venir, pero los rechazan, los regresan. Eh, si es que existió realmente un intento de un cambio de poder. Mientras estas entidades estén en el poder, todo va a seguir igual y no va a haber nada, no va a haber ningún rapto, no va a haber nada, vaya. Todo es lo mismo. No son los gobiernos los que mandan. La reina Isabel dice, es que nosotros no mandamos, yo no mando. Hay otros más poderosos que esos son los que mandan, pero nosotros no le llegamos ni a los talones. Eso lo dijo la reina Isabel. Entonces, ¿cómo es posible que el ser humano quiera cambiar un sistema si las entidades son los que gobiernan? No se puede. El gobierno no puede cambiar nada aquí porque los que están mandando son ciertas potencias que no son humanos, no son de la Tierra, son de otro espacio, de otra dimensión, de otro nivel, vaya. Y son reales. Yo les puedo asegurar que son reales. Apenas hace poco han estado subiendo videos, yo los veo y estoy analizando la situación de que el mar abajo no tiene tierra. Digamos que el mar tiene algunos 20 kilómetros de grosor y cuando tú atraviesas el mar sales al otro lado, en el otro espacio donde se termina la corteza. Entonces, al llegar allá, ya es otro mundo, ese es el mundo de abajo. Pero, ¿qué sucede con estos aparatos que salen tirando agua? Los platillos, estos no se llaman platillos, se llaman osnis. Son como un trompo, así grandote. Y salen tirando toda el agua. ¿Por qué? Porque son terrestres, no son de otro mundo, son de aquí mismo. Pero tienen un nivel de tecnología muy elevada y pertenecen a otra raza. Aunque sean terrestres, ellos no se juntan con los de acá. Ellos tienen su propio país. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos para poder soportar la presión del agua, tienen que llenar su aparato con agua. Ellos viajan a través de ellos respiran otro tipo de material, pero no soportan el aire adentro. ¿Por qué? Porque si llevan aire, el aparato implota. Ese aparato implota a la hora de llegar a una cierta presión, implota, así que lo tienen que llenar de agua. Es muy similar a un submarino, pero a diferencia es de que ellos mismos, los habitantes que van ahí, tienen que respirar un líquido
Aquí en la ciencia se conoce como líquido amniótico, el mismo líquido que respiras cuando apenas eres un simbionte, un pececillo, respiras agua. Bueno, pues los, los, estos personajes tienen que respirar líquido para poder soportar la presión de allá abajo y ese aparato lo llenan de agua y funciona entre el agua, sus aparatos, su mecanismo funciona abajo en el agua y atraviesan la presión de abajo. La presión no está muy alta, no está muy abajo, nada más está a un cierto nivel. Cuando llegan a la mitad de la corteza, se invierte la polaridad y ya cuando van subiendo, ya no van bajando, sino subiendo y salen al otro lado. Eso lo vemos en diferentes partes, ya que el capitán Jack Sparrow viajó y volteó el barco y se ve, todo a nosotros nos han estado ilustrando, dándonos a que nosotros veamos la, cómo es, vaya, pero ¿por qué no sale en público? ¿Por qué no lo podemos recibir directamente? Pero sí sabemos que se puede viajar. ¿Por qué? Pues porque puedes viajar llenando el vehículo con agua. Por eso cuando salen esos aparatos tienen que descargar toda esa agua que traían adentro. Por eso se ven esos OSNIs, se ven claramente que tienen que descargar toda el agua que traían adentro para poder andar aquí. Pero son personas, son seres humanos. Nada más que son, si existieran seres diferentes a nosotros, tendrían otra forma, no podrían vivir aquí en el planeta, tendrían que irse a otro lugar, acondicionar el planeta. Estos seres acondicionaron este planeta hace algunos 4.500 o, o 40.500 40.000 450.000 años atrás. Hace 450.000 años este planeta estaba en pañales. Solamente había monos en este planeta y no había seres inteligentes. Había un que otro neandertal ahí, pero no eran inteligentes, eran muy parecidos a un mono. Variedades de tipos de monos que desaparecieron. Entonces, estos seres cuando llegaron empezaron a acoplar el mundo, lo hicieron, lo ajustaron para poder vivir ellos aquí. Ellos son los que hicieron este planeta, vaya, en realidad ellos son los verdaderos dioses, creadores, ellos son los Elohines, pero llegaron hace 40.000, 450.000 años en el pasado. Ellos llegaron a este planeta y empezaron a reconstruir el planeta y hacerlo, modificarlo, a cambiarle la atmósfera. ¿Por qué? Pues porque la atmósfera que tenía no era apto, no estaba adaptado para ellos. No había cosas de comer, había puras frutas. Cuando ellos modificaron las frutas y modificaron el tipo de frutas, se empezó a cambiar el tipo de proteínas, y los seres que comían estas frutas empezaron a desarrollar el cerebro. Por eso existió un crecimiento exponencial. ¿Qué es lo que hace que crezca el cerebro? Lo que comes. Si tú comes de todo, vas a tener un cerebro machín. Pero si tú nomás comes puros frijoles, arroz y ranas y cucarachas, pues no vas a crecer. Por eso los chinos son más inteligentes que otros, porque comen de todo. Un chino come hasta gusanos. Esos gusanos que se comen los animales muertos. Ellos se los comen frititos. Bueno, entonces vamos a dejarnos ya de cursilerías. Tenemos bien en cuenta, bien considerado,
que lo que son los cristianos no es por parte de Jesús, sino que es por parte, son cristianos. Cristianos es un plural de mesiánicos. Mesiánico es la misma palabra, mesiánico, cristianos, cristianos, mesiánicos, es un plural. Ellos son cristianos del plural. Y eso es lo que están, pero no es por Jesús. Jesús no llegó a calificar para Mesías. La religión que hizo Pablo, él se encargó de modificarla y meterle todo allá. Le cambiaron, le hicieron cambios a la Biblia, al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento. Y no hay que confundir que mesiánico no es lo mismo que judeo mesiánico. Son dos cosas distintas. Porque judeo mesiánico siguen siendo, eh, son cristianos, vaya. Judíos mesiánicos son cristianos ortodoxos, son que se convirtieron al cristianismo. Eso es un judío mesiánico, un cristiano ortodoxo. Ahora, el mesiánico era el movimiento que traía Yeshua, el mesianismo, ese era su movimiento. Ahora, ya dejando esto ya bien en claro,